Bien, titulo este tema Sellamiento y Victoria porque para mí son palabras muy unidas. Para un cristiano en los tiempos finales, recibir el sello de Dios en su frente es realmente la mayor victoria que puede tener. Una victoria definitiva que ya no puede dar marcha atrás porque Dios ha puesto de forma milagrosa su sello en su frente. Inclinemos el rostro para una oración. Padre nuestro, Señor, ahora que vamos a estudiar tu palabra, necesitamos que tu Espíritu Santo nos traiga luz y podamos entender bien tus palabras, Señor, para poder obedecerte y ser fieles en todo. Bendice esta reunión para que tu Espíritu toque los corazones, que te lo pedimos por Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias por la invitación que me hace triple mensaje. Y a veces se dice que Apocalipsis es como un cálculo frío, ¿verdad?, de profecía, etcétera. Pero muy al contrario, es un libro apasionante, lleno de mensajes tiernos que derriten el corazón. Y este es uno de ellos. Dios quiere poner su sello en tu frente. Quiere hacer un milagro. Mm. Quiere hacer un milagro contigo. Y, tenemos este cuadro, que es el cuadro titulado El juicio final. Es un mural en la capilla principal de la Capilla Sixtina, en lo que sería el altar mayor de la Capilla Sixtina. Ahí se ve a Jesús y a su derecha están los salvados y a su izquierda los perdidos. En la parte de abajo podemos ver en la izquierda de la pantalla podemos ver a los salvados que por estar a la derecha de Jesús ascienden al cielo. Están ascendiendo al cielo ayudados por los ángeles. Abajo están como grises, sin vida, pero conforme van subiendo tienen buen color y están como vigorosos, han resucitado. Mientras que a la derecha de la pantalla podemos ver los que están a la izquierda de Jesús. Ellos son maltratados por los ángeles y ellos están descendiendo hacia un castigo, tal como es el concepto católico de la eternidad. Y aquí vemos esa figura central a Jesús, que está levantando ese brazo para condenar, ¿no? Para condenar definitivamente a los perdidos, mientras que a su lado está su madre, que retira la mirada porque no puede soportar la dureza de la escena. Y este cuadro se ha llamado el juicio final y se refiere al momento de la ejecución del juicio, porque en realidad el verdadero juicio final de este mundo es el juicio investigador, una investigación de las vidas de las personas para declarar si serán salvos o serán perdidos. Y eso no se hace en el momento del regreso de Jesús, eso se hace antes. Eso es algo que está sucediendo ahora, desde el año 1844. Si tú no has escuchado sobre este juicio en el cielo, pregúntale a un adventista que con mucho gusto te explicará. Y vamos al texto base de este tema. Es Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 3. Dice así: Después de esto, vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, ¿m? deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo. ¿m? Clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. De manera que tenemos aquí un elemento protagonista. El sello de Dios está en la mano del ángel para sellar a todos los siervos de nuestro Dios. Eso nos lleva a este sencillo gráfico.
Vemos a la izquierda de la pantalla el sellamiento, ese sello de Dios que es puesto en la frente de los fieles. Cuando ese sellamiento termina y todos los salvos ya están sellados, juzgados, perdonados y sellados para la eternidad, entonces termina la gracia. Ha terminado el juicio, ya el destino de todos está decidido. Entonces es el fin de la gracia. Los cuatro ángeles sueltan ahora los vientos de destrucción en la tierra. Después de eso, solo quedan las siete plagas postreras, que van a terminar con el regreso de Cristo. Cristo viene y pone fin al pecado, al pecado y al sufrimiento. Y más versículos vienen a traernos luz. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Tú puedes ver que en el versículo 1 y 2 recibe castigo la tierra. Dice, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Es decir, que los ángeles del principio están como para advertir, y los ángeles de ahora están para castigar. Se dijo, hasta que los salvos reciban el sello en sus frentes, no podéis dañar la tierra y no podéis dañar el mar. Sin embargo, después del sellamiento y después del fin de la gracia, ahora vemos en Apocalipsis 16, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Y luego, Apocalipsis 16:3, el segundo ángel derramó su copa sobre, ¿dónde? Sobre el mar. Es decir, que antes nos ha dicho, no hagáis daño a la tierra ni al mar hasta que los justos hayan sido sellados. Y ahora, después de eso, ya se hace daño a la tierra y se hace daño al mar. Podríamos expresarlo con este sencillo gráfico. Apocalipsis nos lo muestra así. Hay una línea central del fin de la gracia. Antes de eso, no hagáis daño a la tierra ni al mar. Pero después del fin de la gracia, ya se hace daño a la tierra, ya se hace daño al mar de una forma terrible, dice el texto, que no quedó ningún ser vivo en el mar. Son castigos terribles. Es un mundo en agonía, un mundo que ha llegado a su final. Así nos lo explica la Biblia. Por eso, hermano, hermana, si el Señor nos explica tan claramente que habrá un fin de la gracia, tú tienes que aprovechar ahora que las puertas de la gracia están abiertas. Ahora la gracia está abierta para recibir a todo pecador. Las puertas del perdón están abiertas de par en par para que todos puedan entrar por ellas, para que todo el que quiera sea perdonado, limpiado, salvado siempre más. Por eso, hermano, hermana, aprovecha este tiempo de gracia, porque no durará siempre. Aquellos a los que amas, ahora es el tiempo de hablarles, de orar por ellos, de impactarles con mensajes, de pedirle a Dios que convierta sus almas, porque un día la gracia se cerrará y ya no serán advertencias, serán destrucción. Después del fin de la gracia, nos dice Apocalipsis que ya la gente no se arrepiente. Nadie, ¿puedes creerlo, hermano? Dice la Biblia que ya nadie se va a arrepentir. Apocalipsis 16, versículo 9 y también el versículo 11 nos dice, y no se arrepintieron, insiste, y ni aun así se arrepintieron. ¿Por qué nadie se arrepiente, hermanos?
porque la gracia se ha cerrado, como sucedió en los días de Noé, que la puerta del arca se cerró. Fue Dios quien cerró esa puerta. Y ahora los que estaban dentro ya no podían salir, pero los que estaban fuera ya no podían entrar. La gracia, que había estado abierta por tantos años, ahora se había cerrado. Y tiene que ser así, hermana, hermano. Piensa que Dios no está contento con el sufrimiento de este mundo. Quiere acabar con la muerte, con la enfermedad, con el dolor. Por eso Él tiene que regresar, restaurar este mundo. Tiene que haber un punto final, tiene que haber un día donde dice, pues ya los he juzgado a todos, ya he perdonado a los salvados, ahora los sello para que nada se mueva y ejecuto mi justicia. Será el regreso de Cristo. Por eso cuando se cierra la puerta ya nadie se arrepiente, hermanos. Apocalipsis 7, 13 y 14 dice así. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué maravilloso texto, Apocalipsis 7, 13 y 14. Básicamente, le está diciendo al apóstol Juan, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos 144.000 vestidos de blanco? Y entonces él dice, tú lo sabes. Pues mira, estos son los que han atravesado la tribulación, han atravesado la tormenta perfecta y han salido al otro lado en victoria, con un carácter perfecto, listo para ser llevados al cielo sin conocer la muerte. Vamos a ver este versículo porque son tres ideas las que describen a esta gente, ¿no? ¿Quiénes son estos? Es una generación final y tú y yo estamos llamados a formar parte de esta generación. ¿Mm? Estamos llamados a ser uno de estos. Así que fíjate bien en estas tres características. Vamos a empezar por el final del versículo. Dice que las vestiduras las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque es un milagro. La santidad del carácter es un milagro. Dice Apocalipsis que las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. Es un carácter cambiado por Dios. Por lo tanto, primera característica de esta generación final, viven un milagro grande. Cristo les ha cambiado el carácter. Cristo ha hecho un milagro y han lavado sus ropas, ¿m? No por su fuerza de voluntad, sino en la sangre del Cordero. Es Jesús quien lo ha hecho, ¿de acuerdo? No hay mérito sino para Jesús. ¿M? Segunda característica, vamos siguiendo marcha atrás el versículo. Dice que han lavado sus ropas, es decir, ellos han lavado sus ropas en vida, porque en el capítulo 6 de Apocalipsis se habla de unos que son muertos, que reciben vestiduras blancas después de muertos, ¿de acuerdo? Porque muchos murieron como mártires, fueron fieles a Dios y reciben vestiduras blancas, pero después de muertos en el juicio. Sin embargo, algunos, cuando el juicio se realiza en el cielo, todavía están vivos. Son la generación final. Y estos son juzgados, declarados salvos y reciben vestiduras blancas en vida. ¿Has escuchado bien? Jesús aquí nos presenta que Él tendrá una generación final con un carácter perfecto, listo para irse para el cielo, como pasó con nuestro hermano Enoc, con nuestro hermano Elías, ¿verdad? Escudriña las escrituras, verás que esto no es nuevo. Lo nuevo aquí es que ahora son todos, es la iglesia entera,
son la última generación que han sufrido una tribulación tan grande como nunca antes. Esa tribulación, esa angustia, les ha obligado a desprenderse de todo pecado y a entregarse a Dios como nunca antes. Y han vivido una experiencia como ninguna otra generación. Ellos cantan el cántico de Moisés, el cántico de su propia experiencia. Por lo tanto, hemos visto que es un milagro de Jesús, hemos visto que ellos lavan sus ropas en vida y las hacen blancas. Y el tercero, seguimos marcha atrás y encontramos. Estos son los que han salido de la gran tribulación, dice el texto. Ellos entraron en el tiempo de angustia, lo atravesaron y salieron al otro lado. Tuvieron victoria en la crisis final. Y esos somos tú y yo. Tú y yo estamos llamados a ser estas personas que en este texto se describen con estas tres características. ¿Mm? Atraviesan la crisis final, han adquirido un carácter perfecto y lo han hecho en la sangre del Cordero. Toda la gloria es para Jesús que ha obrado el milagro. A ver, por eso llegamos a esta imagen, un documento sellado, ¿verdad? Estos son los sellos, los sellos que protegen un documento, porque el documento podía ser abierto, manipulado, ¿verdad? Adulterado. Para eso, los antiguos hacían el sello. Este es un documento muy bonito, muy estético, pero normalmente un documento así lo habrían doblado, quizá doblado de tres veces, y lo habrían perforado para que las cuerdas atraviesen el documento, ¿no? El papiro o el pergamino, lo atraviesen de forma que no hay forma de abrir eso sin romper todo. Tienen que romper los sellos. Pero nadie se atreve a romper un sello, porque es el sello del Señor o del rey o del emperador, ¿verdad? Esa es la función del sello de Dios, proteger. ¿Mm? Mucho se ha hablado de los sellos de Dios. ¿Mm? Hay varios sellos en la Biblia. Está el sello del Espíritu Santo, que sería como una marca de propiedad, sería como cuando tú pones tu sello en tus libros, ¿no? Algunos libros míos tienen un sello, propiedad de Juan Surroca, ¿no? Es un sello de propiedad, el sello del Espíritu Santo. Pero estos son diferentes, son sellos de protección, para que el documento sea inviolable y nadie pueda abrirlo ni adulterarlo. Este es el sello de Dios, que una vez que tú has sido juzgado y declarado salvo, no volverás a pecar, porque Dios pondrá este sello de protección sobre tu mente y es un sello que nadie puede romper. Dice Ellen White que es un sello, que es una señal que ningún hombre puede ver, pero que los ángeles del cielo lo ven. Dios puso su sello y este sellamiento significa que ya no podrás caer, ya no podrás ser derrotado por el diablo, ni por medio de argumentos, ni por medio de tentaciones. Es decir, el sello de Dios, este de la Biblia, de Apocalipsis, es un sello en la frente que garantiza que la persona juzgada y perdonada ya no volverá a pecar. Porque garantiza su integridad intelectual, no podrá ser engañado por medio de argumentos, y garantiza su integridad espiritual, no podrá ser movido por medio de tentaciones. Hay un texto de origen. Casi todo en Apocalipsis tiene un texto de origen. Y en este caso son los guerreros celestiales en misión de destrucción, que los encontramos en Ezequiel capítulo 9. Acompáñame a leer Ezequiel 9, 4 y 5. Dice, después de que están estos seis guerreros, aparecen frente a Jerusalén seis guerreros en misión de destrucción, y uno, un número 7, un séptimo con un tintero de escribano. ¿Mm?
Y ese con el tintero de escribano marca en la frente de todos los que gimen y lloran por las abominaciones y por la corrupción de Jerusalén. Todos los que son fieles son marcados en su frente por ese ángel. Y después de eso, los que no han recibido esa marca son destruidos. Dice Ezequiel 9, 4 y 5, y dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en ella. A los otros, dijo oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. Es tremendo porque dice, matad a todos, no tengáis compasión de nadie. Misión de destrucción. De manera que al ángel, con el tintero de escribano, le dice que marque a los justos en su frente. Y a los otros 6, a los guerreros celestiales en misión de destrucción, les dice, pasad por la ciudad detrás de él y destruid a todos los que no tengan esa señal en la frente. ¿Mm? Este es el texto que es el texto de referencia para entender Apocalipsis 7, para entender el sello de Dios. Muchas cosas en Apocalipsis son imágenes o alegorías tomadas del Antiguo Testamento. Están las trompetas de Jericó, está el santuario, está el arca, ¿verdad? Están las bestias de Daniel. Todas esas cosas vuelven a aparecer en Apocalipsis con un significado actual. De manera que tú puedes escribir, con tu bolígrafo, tú puedes escribir en tu Biblia, junto a el sello de Dios, junto a Apocalipsis 7 del 1 al 3, tú puedes escribir esta referencia, Ezequiel 9, 4 y 5. Yo así lo he hecho, porque no suele venir en las Biblias, pero para mí es una referencia tan clara para comprender esto. El texto de origen es Ezequiel 9, 4 y 5. Unos marcados para salvación y otros destruidos. Esto es lo que sucederá, ¿no? Lo que sucederá, lo que nos describe Apocalipsis. Entonces tenemos, efectivamente, tenemos que primero unos eran marcados con ese escribano celestial y preservados de la destrucción. Y luego los 6 destructores mataron a todos los demás. Y no era en Babilonia, hermanos, no era en Persia, no era en Roma, era en Jerusalén. Howard Carter fue muy famoso porque descubrió la tumba de Tutankamón y fue el descubrimiento arqueológico más importante que ha habido en la historia. El descubrimiento de una tumba intacta de un faraón de hace 3.500 años y que además tenía más de 5.000 piezas originales. Ha sido como una cápsula del tiempo que nos ha permitido ver cómo era la vida de aquellas personas en aquella época. Bien, pues la historia fue apasionante. En los felices años 20, Howard Carter, un arqueólogo superdotado, buscaba la tumba de este rey, pero no la encontraba, porque otro rey posterior, al excavar su tumba, había enterrado la puerta de la tumba de Tutankamón tan enterrada, que no había forma de encontrarla. Pero después, ya a punto de tirar la toalla, Howard Carter encontró un escalón de piedra y luego otro y luego otros fueron excavando, fueron bajando y llegaron hasta una puerta que estaba cerrada y sellada con el sello original del rey, con el sello auténtico del rey. Ahí en el sello estaba escrito Tutankamón. Esto nos ayuda a entender el sello de Dios, porque el sello hace de protección. No es un sello de marca, etcétera, es un sello de protección. Y Ellen White así lo dice. No se había roto el sello, no habían violado esa tumba. Lo mismo sucede en la tumba de Jesús. ¿Recordáis que dice la Escritura que Roma selló la piedra para que nadie pudiese robar el cuerpo de Jesús?
y puso un destacamento militar para proteger la tumba. Y claro, nadie se iba a atrever a romper el sello del Imperio Romano, porque eso era la muerte automáticamente. Así que tú puedes imaginar cómo se ve en esta foto, la tumba sellada, los cordones clavados, dice Ellen White, clavados con clavos de hierro en el muro de piedra, clavados esas cuerdas con el sello de Roma. Pues así será el sello que recibiremos en nuestra frente, que impide que tu mente pueda ser desviada de la verdad para siempre más. ¿Mm? Por eso dice el texto de Mateo 27, 66. Entonces ellos fueron y aseguraron al sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Mm? Y dice también el texto, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La puerta del arca se cierra y eso significa que la gracia, el tiempo de gracia, se cierra. Por eso insisto, ahora que la gracia está abierta, que la puerta del arca está abierta, es cuando tenemos que invitar a todos a que entren con gran entusiasmo, porque esta posibilidad de salvación no durará siempre. ¿Mm? Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Esta es la declaración de Apocalipsis 22:11 que viene a decir, la gracia terminará y cuando eso suceda, el que es justo será justo para siempre ya. Nada lo podrá cambiar. Estará sellado. Y el que es injusto seguirá siendo injusto. Esta es la declaración del Señor. Con lo cual volvemos al gráfico del principio. Hay una línea que marca Apocalipsis que es el fin de la gracia. ¿Eh? Antes del fin de la gracia, Dios hace el juicio en el cielo para dictaminar quiénes son salvos y quiénes son perdidos. Eso termina con el sellamiento, cuando ya el juicio ha juzgado a todos los muertos. ¿Eh? Y empieza ya a juzgar a la generación que está viva, entonces cada uno que es juzgado es sellado. No tendría sentido que Dios le diera su perdón en el juicio y al día siguiente volviera a pecar, ¿verdad? Claro que no. Por eso cuando tú eres juzgado y declarado salvo en el cielo, eres sellado y nadie podrá cambiar eso. ¿Entiendes por qué digo que el sellamiento es nuestra mayor victoria? Es Amén. la victoria final, definitiva, hermanos. Tenemos que aspirar al sellamiento. Siempre decimos que aspiramos al regreso de Cristo, pero es que antes de eso está el sellamiento y deberíamos rogar a Dios por recibir ese sellamiento, porque cuando lo recibamos, ya terminó. Mm, Ya nuestra salvación está garantizada, hermanos. Por lo tanto, está la línea del fin de la gracia. Antes de eso, el juicio, pero después de eso ya solo quedan la destrucción, las plagas, ¿verdad? Este es el gráfico que veíamos al principio, un poquito más completo. Si empezamos por la izquierda, vemos que está el sellamiento mientras se desarrolla el juicio de los vivos en el cielo. El pueblo de Dios es sellado. La generación final es perfeccionada, santificada. Ahí termina la gracia y después de eso solo quedan sellados o marcados, los que reciben el sello de Dios o los que reciben la marca de la bestia. Sellado o marcado. Todo habitante del mundo formará parte de uno de estos dos grupos. O serás sellado por Dios o serás marcado por la bestia. Es el tiempo de las 7 plagas y termina con la venida de Jesús. A partir de ese momento nos espera una eternidad maravillosa y podremos vivir en el reino con Jesús por siempre. El pecado habrá terminado. El sufrimiento ya no será más. La felicidad será eterna.
Por eso, hermana, hermano, seamos fieles, porque Jesús ya pagó el precio por nosotros. Dice Oseas 6:3, Él vendrá a vosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Digo esto porque esta lluvia tardía es una promesa del Espíritu Santo para darnos la fuerza en la tribulación. También dice Joel 2:28 y 29, derramaré mi espíritu sobre cada creyente, derramaré mi espíritu en aquellos días. Un regalo de dones espirituales más grande que el Pentecostés. Tienes que saber que está prometido un derramamiento del Espíritu Santo para que esa generación final dé un testimonio que sacuda al mundo entero, hermanos. Está prometido una efusión de poder superior a la del Pentecostés. Por eso, hermano, hermana, es emocionante vivir en estos días. Todos tenemos defectos y fracasos, pero la promesa no fallará. Dios enviará un poder más grande que en el Pentecostés. Viviremos milagros. Ahora vemos películas de superhéroes, pero el superhéroe vas a ser tú, porque Dios te va a dar el poder de hacer milagros grandes y de vivir victorias tremendas. Así es, si así lo crees. Jesús prometió, cosas mayores que estas haréis. Y ahora, para terminar, te pregunto, ¿cuándo crees que se cumple este texto? ¿Mm? Apocalipsis 7 del 1 al 3. ¿En qué época de la historia se cumple esto? Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Y vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los cuatro ángulos de la tierra, ángeles de la tierra, que se les había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Mm? ¿Cuándo crees que se cumple esto? Mi respuesta, y además siempre la gente me contesta bien, me dice, hoy, esto se cumple hoy. ¿Eh? Es hoy cuando Dios está reteniendo los vientos de destrucción, que ya están listos. ¿Eh? La obra del ser humano ha sido destructiva con el planeta en los últimos 100 años y ya las plagas podríamos decir que ya las hemos creado nosotros. Mm, Y lo que está haciendo Dios ahora es frenarlas hasta que su pueblo haya sido sellado en sus frentes. Este es nuestro objetivo ahora, que la iglesia reciba el sello de Dios en sus frentes. Y mira a quién, para quién es ese sello. Dice a todos los siervos de nuestro Dios. Tenemos que aprender a ser siervos de nuestro Dios. El siervo obedece. Si el Señor le manda 10 mandamientos, ¿qué hace el siervo? El siervo los obedece. No 8 ni 9 mandamientos. No, no. Obedece los 10 mandamientos. Y bueno, puedes ver que el mundo se preocupa por la destrucción que viene, por la posibilidad de que la vida se extinga en este planeta. Podemos acabar con nuestro mundo, ¿verdad? Por eso se reúnen delegados de todos los países del mundo tratando de salvar el planeta, ¿verdad? Hemos visto ya granizo gigante con gran poder de destrucción. Apocalipsis 16:21 habla de una lluvia de granizo de un talento. Son 25 kilos, piedras de hielo de 25 kilos, hermanos. Esto ya empezaba a suceder, pero Dios lo ha frenado, esperando a que su pueblo sea sellado. ¿Mm? Dice Apocalipsis 16:8 que el sol quemará a los hombres con fuego. Esto también empezaba a suceder con la destrucción de la capa de ozono, pero de alguna forma Dios está reteniendo estos vientos de destrucción hasta que todos hayamos
sido sellados. El cáncer de piel es más frecuente ahora que nunca por el efecto nocivo del sol, ¿no? Porque no tenemos tanta protección en la capa de ozono debido a la contaminación. Son plagas que estaban ya goteando sobre la Tierra y los ángeles las han parado hasta que tú y yo recibamos el sello de Dios. Tú Amén. puedes mirar este pequeño gráfico, es la que la Biblia nos anuncia. Pero para terminar, querría dejarte este. Amén. Para una gran tribulación recibimos gran ayuda para tener una gran victoria. Hermano, hermana, si la tribulación fuera pequeñita, necesitarías una ayuda pequeñita, pero ahora se nos ha prometido que para una dificultad grande vamos a tener una ayuda muy grande para que tú tengas victoria y esa victoria será muy grande, no solo grande, sino también eterna. Esa victoria que os deseo a todos vosotros. Que Dios os bendiga.